No, no, no quería dejar de pasar esta oportunidad. La verdad quiero contarles que tenemos acá un número muy importante de ejecutivos de Corfo que se han sacado la mugre trabajando estos 2 días, y no solamente estos 2 días, sino en realidad ya desde hace un buen tiempo tratando de promover que este evento se pueda llevar a cabo. Así que gracias a ustedes también. Un aplauso para ustedes. Ayer, ayer partimos las sesiones de charla contándoles sobre los fondos de inversión. En qué es lo que estaban los fondos de inversión, qué es lo que andaban buscando, cómo se podían aproximar esos fondos de inversión a la alternativa hacia ustedes, hacia los emprendedores. Después tuvimos charlas respecto de emprendimiento, de los programas de emprendimiento, tuvimos charlas relacionadas con algo nuevo que era el Corporate Venture Capital, que cómo se ha ido expandiendo desde 6 Corporate Venture Capital que teníamos hace cerca de 3 años, hoy día tenemos cerca de 30 el punto es cómo llegamos a los próximos 100, cómo 100 empresas grandes logren tener estos Corporate Venture Capital que a lo largo lo que hacen es atraer alternativas de scale-ups o de emprendimiento de potencial y son adquiridos por estas empresas. También ya más bien hacia la noche tuvimos y les presentamos, hoy día Ángeles lo hizo de nuevo, sobre el ScaleX, que es la plataforma de cómo levantar alternativas de inversión y cómo un emprendedor se puede ir a la bolsa y levantar capital. Hoy día en la mañana Ángeles les preguntó les presentó alternativas y les mostró con emprendedores respecto de lo que hace Startup Chile y justamente cómo se ha ido evolucionando Startup Chile, que es un portafolio que hoy día, desde cero hace 10 años, hoy día son 5.800 millones de dólares. Eso es lo que en la práctica vale. Ese emprendimiento, cerca de 2.300 emprendedores que han pasado por la plataforma. Pero hoy día y ahora queremos ver otro tema, un tema que en general es algo desconocido para los emprendedores y que tengo aquí dos maravillosos expositores, partícipes de la industria y del cual queremos armar este conversatorio y para eso la Mani aquí nos puede decir primero, Mani, ¿qué es lo que son los Family Office? Hola Felipe, muchas gracias por la invitación. Bueno, los Family Office, como dice la palabra, son oficinas familiares que intentan manejar de la forma más óptima posible los recursos de la familia. Pero no son recursos solo del patrimonio, sino que todo el capital social que tiene la familia. De hecho, en la AEF, desde la Asociación de Empresas Familiares, entendemos el Family Office de manera integral. Nosotros abordamos el Family Office desde 3 vehículos. Vehículo de manejo del patrimonio, manejo financiero, que es lo más comúnmente conocido, pero también como elemento de unión familiar, porque se preocupa muchísimo del capital relacional y social de la familia y generar ciertas instancias de unión, incluso de educación, y en tercer lugar de aporte social. Y en este aporte social no solo entra la filantropía, sino justamente lo que nos convoca, el emprendimiento. En los portfolios de inversión cada vez está más presente el emprendimiento como un activo. Y es ahí lo que nos convoca. De ahí, de acuerdo a cada familia y los valores que tiene cada familia, que por supuesto están presentes en el Family Office, vamos a ver si ese portfolio incluye más Finance First o Impact First, teniendo en cuenta las inversiones de impacto ACG. Cuéntame un poco de la asociación. ¿Cuántas familias hay? ¿Cómo se relacionan ustedes en la asociación de empresas familiares con la Family Office? Bien, la asociación nace el 2008. Es una asociación que agrupa a 92 familias empresarias de Chile hoy en día. Y de estas 92 familias agrupamos a cerca de 70 Family Office. 70 Family Office de diferentes tamaños, con diferentes propósitos, con diferentes tipos de portfolios, pero lo más importante es que los distintos Family Office estén cada vez más abiertos a apostar por el emprendimiento y el talento nacional. Hay un recambio generacional muy importante.
las nuevas generaciones, sobre todo los que están asumiendo hoy día los family office, que tendrán entre 35 y 45 años, están cada vez y más internacionalizados, viendo lo que sucede en Europa, viendo lo que sucede en Estados Unidos. Tengo entendido que el último estudio de Family Office Exchange en Estados Unidos, muchos de los family office llegan a un 10, un 15% de su portfolio en venture capital o en emprendimiento. Y en Chile estamos todavía abajo, pero estamos apostando por eso, especialmente los family office que están generando recambio generacional. Perfecto. Oye, ¿cuál es la esencia de una básicamente una familia empresarial? Porque en la práctica acá estamos pasando de una empresa familiar a una familia empresarial. ¿Cuál es ese cambio? Qué buena pregunta. Es justamente el emprendimiento el motor de la familia empresaria. Cuando tú tienes una empresa familiar que simplemente genera una herencia y las siguientes generaciones viven de esa herencia, eso significaría una empresa familiar con unas generaciones rentistas, pero no se transforma en familia empresaria. La familia empresaria real es cuando el motor es parte de la trascendencia intergeneracional de la familia. Entonces las nuevas generaciones generan innovaciones dentro de la empresa o generan nuevas empresas. Y ese es el motor que va a generar una familia empresaria. Perfecto. Hoy en día las empresas rentistas únicamente y de capital están completamente obsoletas. Perfecto. Andrés, cuéntame de Kayak. Cuéntame de cómo se aproxima Kayak justamente a los emprendimientos. Perfecto. Primero, muchas gracias por la invitación. Además, con Felipe nos conocíamos ya hace mucho tiempo porque hemos estado en este camino de impulsar la innovación como motor de desarrollo para el país hace muchos años. Te cuento un poco cómo nace Kayak y cómo también eso de alguna manera calza o converge con mi idea o con mi motivación o mi propósito, ¿cierto? Al menos en este campo. Kayak Ventures nace como una iniciativa de la segunda generación de la familia Evans y Atkinson, que ellos dicen, ¿sabes qué? Nosotros queremos, con este patrimonio que tenemos, poder give back, ellos hablaban, ¿cierto? Darle de vuelta al país, ¿cierto? Lo mucho que nos ha dado a nosotros y poder aportar desde una perspectiva nueva al desarrollo del país a través del fomento del emprendimiento. Después vamos a hablar por qué es tan importante el venture capital y tan importante el capital de riesgo como el rol social que tiene en la sociedad, ¿cierto? Para encontrar nuevas formas de mejorar las cosas. Entonces, ellos dicen, nosotros queremos devolver la mano al país y aportar de vuelta y ser empresarios, ¿cierto? Ayudar a crear empresas y ayudar a resolver los desafíos más importantes que tiene el país, en primer lugar. En segundo lugar, queremos que sea una forma de nosotros, como nueva generación, de hacer empresa y de hacer un trabajo juntos como hermanos. Y tercero, de una manera muy inteligente, también dicen, ¿sabes qué? También es una manera de mirar al futuro y bajar el riesgo de obsolescencia de los negocios tradicionales que tiene la familia, porque al final el mundo está cambiando de una manera vertiginosa, no sabemos realmente cómo van a ser esos cambios, no entendemos bien cuál va a ser el itinerario, ¿cierto?, de este Kayak, por eso decimos Kayak, ¿cierto?, o este camino que vamos a encontrar, pero tenemos que tomar opciones, ¿cierto? Tenemos que tomar apuestas, estar en la cancha, en la medida que vayamos aprendiendo, ir modificando ese curso. Entonces, y obviamente al final se dice, bueno, tenemos que hacerlo de una forma profesional, de una forma pedirle, ¿cierto?, el estándar de funcionamiento que tiene esta clase de activo en el mundo y que tenga un retorno que sea acorde con el riesgo que se está tomando. Y entonces en ese momento se dice, sabes que acá esto no puede ser una allocation más de nuestro family office o de nuestra oficina de inversiones, que ve activos tradicionales como activos financieros, activos inmobiliarios o private equity, sino que tiene que ser una compañía distinta, aparte, independiente. ¿Por qué? Porque el venture capital tiene una naturaleza propia, ¿cierto? Requiere de una cultura distinta, requiere de tiempos distintos, requiere de atenciones distintas y requiere de un equipo dedicado 100% y además de una lógica de construcción de portfolio distinto. Un portfolio de venture capital es un portfolio que juega al upside, es decir, yo juego a ganador, a que donde estoy invirtiendo me vaya muy bien y soy poco defensivo. Un portfolio de private equity, por ejemplo, tiene que preocuparse de ser defensivo también. Entonces, hay una lógica distinta. Y sale Centro. Y yo, por mi lado, venía trabajando hace 12 años en Fundación Chile, siempre con la obsesión de movilizar más capital privado a la innovación. Y cómo complementar el rol, por ejemplo, de Corfo. O sea, es importante que sepan que de los fondos de capital de riesgo que hay en el mercado hoy día, al menos hasta antes de Kayak, todos esos fondos tenían al menos
un 66% de plata de Corfo y en algunos casos un 75%. O sea, de cada 4 pesos de los fondos de inversión, en promedio 3 eran de Corfo. Entonces, la plata privada que había en esos fondos era muy poca. Eso es lo primero. Y lo segundo es que los fondos no eran suficientemente grandes y en Venture Capital tú necesitas una cierta escala porque necesitas que, primero, tener un portfolio diversificado, pero además las apuestas que tú haces tienen que ser suficientemente grandes. Entonces, Sebastián Ibáñez, que es uno de los 4 hermanos de Annie Atkinson, que otro es Tomás, Antonio y Roberto, Antonia y Roberto. Sebastián Ibáñez es quien lidera esta iniciativa, me invita a participar y yo digo, chuta, de la noche a la mañana, Kayak Ventures va a ser el fondo más grande de Venture Capital en la historia de Chile, porque es un fondo de 100 millones. Y además el único fondo relativamente grande que no tiene plata Corfo y que de alguna manera complementa el rol y completa el rol que ha jugado Corfo en los últimos 15 años, yo creo, en el país. Entonces, yo dije, esta es la manera, ¿cierto?, de no solo apoyar a emprendedores para que prueben, ¿cierto?, con recursos adecuados sus ideas que entran en la cancha, sino también aportar al mismo ecosistema de emprendimiento del venture capital, del capital de riesgo en el país, para movilizar a más plata y contagiar a que otras personas hagan esto. No importa que si no es con nosotros. Entonces, Kayak Ventures es una firma de capital de riesgo que hoy día está asociada a la familia Ibáñez Atkinson, es un spin-off, pero es una empresa independiente de la oficina de inversiones que se llama STARS, que es la oficina de inversiones de la familia Ibáñez Atkinson, que parte con un primer fondo que se llama Single LP, es decir, con un único aportante de 100 millones para partir, pero que tiene una vocación de ser un asset manager, ojalá líder en Latinoamérica, que maneje muchos fondos de capital de riesgo y de impacto. Después nos podemos referir a eso. Queremos impactar a Chile, somos un fondo chileno, pero para impactar a Chile tú tienes que estar en la región. Así que en la cancha es Latinoamérica, estamos invirtiendo en fondos en emprendimientos latinoamericanos o fundadores latinos que estén en Estados Unidos. Ese es nuestro foco. Perfecto. Oye, ¿cuál es, Manny, la perspectiva de la inversión en empresas tecnológicas? ¿Cómo se ha ido introduciendo eso en los family office a tu juicio? Sí, muchísimo. De hecho, la última encuesta que hicimos fue hace más o menos 6 meses. De estos 70 family office que te comenté, y 1/3 de los family office ya estaban realizando inversiones o en emprendimiento o en venture capital o en inversiones de impacto propiamente con ACG. Y dentro del tipo de inversión que se generó es tecnología en primer lugar, después educación y después en venture capital. Y de estos, el resto, 42%, está pensando en realizar tipo de inversión de este nivel, pero se necesita educación en la materia, porque son temas nuevos. Como dijo Andrés, las segundas generaciones, terceras generaciones, son lo que vienen sobre todo con esta sapiencia, Sí, con este propósito. Les cuento una experiencia personal además, porque yo en una de las vidas pasadas estuve en un family office, trabajando, en realidad una consultora que tenía un multifamily office. Y yo me acuerdo que en ese minuto decirle que invirtieran en otro emprendimiento venían recién desinvirtiendo en compañías grandes, etcétera. Tenían su patrimonio importante y el objetivo era preservar capital. Era cómo logro mantener el patrimonio y pasárselo a la siguiente generación para que la siguiente generación haga las inversiones que tenga que hacer, etcétera. Lo que ha ido pasando es que efectivamente, como dice, ya está la tercera generación, y esa segunda, tercera generación tiene hambre de invertir. Y no solo de papeles de renta fija, sino también tomando más riesgo. Y me alegra mucho escucharte que efectivamente hoy día ya lo estamos viendo en los family office. Creo que todavía es incipiente, ¿o no? Sí. Y el porcentaje que tienen de las carteras sigue siendo chiquitito. ¿Cuánto es del portafolio hoy día? Difícil decirlo, porque hay family office que pueden tener hasta un 10%, que es muchísimo en inversiones de impacto o venture capital, y hay otros que no llegan ni siquiera al 0,5%. Muy diferente a lo que ocurre en Europa y Estados Unidos. Pero es que también tenemos que entender que en Chile en general la banca y la visión financiera ha sido de tendencia más bien conservadora, no como en Europa y Estados Unidos. La crisis del 82 nos afectó mucho. Tenemos que entender que Chile es una de las bancas de mayor solvencia del mundo. Se generó una aversión al riesgo muy importante. Entonces hay una cultura bastante conservadora que hoy día, y gracias a todas estas iniciativas, está empezando a cambiar,
y gracias a las iniciativas, como te dije, de las nuevas generaciones y de esta visión de propósito, que es sumamente importante rescatar, porque los valores de la familia se traspasan al tipo de inversión que se está generando en el Family Office. Y esto es un poco una pregunta para los dos. A ver, Andrés, si me puedes contestar. Porque esto, al final del día, el manejar un portafolio que ha sido 100% renta fija, a pasar a incorporar un portafolio de impacto, requiere además de acercamiento y ejecutivos diferentes, de aproximarse al ecosistema. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se aproximan al ecosistema? ¿Cómo te llegan las inversiones? Bueno, primero es una súper pregunta porque muchos family office que dicen, oye, quiero hacer capital de riesgo meter, como se dice, un par de fichas en un par de emprendimientos, eso no sirve porque eso te va a llevar, uno, que te vaya mal, salvo que tengas mucha suerte, y dos, te va a llevar, esos emprendimientos te van a requerir mucho trabajo. Y te van a tener muchos problemas. Y tú vas a decir, estoy teniendo todos estos problemas por el 0,0001% de mi portfolio, o sea que en realidad el capital de riesgo no sirve. Tiene otra lógica. De hecho, muchos family offices son más bien bajo perfil y no les gusta salir mucho en la prensa. Entonces, el capital de riesgo tiene cosas que son muy distintas. Primero, tú tienes que tener un equipo dedicado que entienda esto, porque hay otra lógica de inversión, otro estilo, otra estética, como diría Maturana. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tú tienes que ser capaz de atraer a los mejores emprendimientos. Hay un cambio de lógica en la relación entre el capital y el talento. El capital de riesgo parte de la base de una relación muy horizontal entre el capital del talento y su supuesto es que el talento es más escaso que el capital. Por tanto, si tú quieres ser un buen fondo, tienes que ser capaz de tú atraer a los mejores emprendimientos. Y eso se opone a una lógica de mostrarte, de contar lo que haces a nivel privado, a nivel público, y tener también condiciones súper favorables para los emprendedores. O sea, a nosotros nos ha tocado ahora hacer capital de riesgo, hemos invitado a algunos inversionistas tradicionales y han llegado a la mesa con el típico term sheet ochentero, por así decirlo, ¿no? Entonces decimos, no, compadre, o sea, no. Es más, este emprendedor, si nosotros le ponemos plata, va a quedar con tan poca propiedad que le vamos a dar más arriba. Entonces me dicen, tú estás loco, ¿cómo le estás regalando propiedad? Es que no le estoy regalando propiedad, lo que estoy haciendo es que yo quiero que el tipo sea un empresario y no sea un empleado, entonces, y quiero que esté motivado. Por tanto, es súper importante invertir profesionalmente en capital de riesgo. Si tú tienes una escala grande como la familia de Manny Atkinson, puedes formar un equipo exclusivo. Y si no, tienes que invertir con gente que sepa hacer, que esté estructurado para hacerlo. ¿Me explico, no? Porque si tú haces las dos cosas, por ejemplo, tú puedes ser muy bueno para la maratón y muy bueno para los 100 metros, está bien, pero no puedes hacer las dos pruebas al mismo tiempo, porque un entrenamiento es contraproducente para el otro. ¿Me explico, no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que obviamente en el portfolio global de cualquier inversión, ¿cierto? Tú tienes que alocar una parte razonable a capital de riesgo, porque tiene un riesgo muy grande, por algo se llama capital de riesgo, ¿cierto? Entonces, decir ahora hacíamos pura renta fija y ahora vamos a hacer puro capital de riesgo también es una muy mala decisión. Pero si tú tienes un portfolio de riesgo realmente con el perfil de riesgo, puede ser un muy buen complemento y puede ser contracíclico también a otras clases de activos que tengan tu portfolio principal. O sea, lo estamos viendo en las acciones. Mira cómo han caído las acciones y mira cómo han subido los valuations de los startups, porque es contracíclico. Entonces hay una lógica de portfolio global también. Súper interesante lo que mencionabas de este cambio de lógica de mostrarse. Sí. Y Mane, a ti que te ha tocado lidiar justamente con los family office, en general la estructura de los family office es ojalá lo más reservado posible, que poco se sepa, y hoy día estamos mostrando que existen, y ha sido un poco rol de ustedes también el querer que se sepa que existen. ¿Cómo ha sido ese viaje? Ese viaje ha sido precioso. Bueno, yo llegué a la asociación hace 2 años y realmente desde hace 2 años estamos apostando mucho porque los family office cada vez más muestren distintos tipos de portfolio y en qué están invirtiendo y qué buscan. Y son las nuevas generaciones las que están en esta palestra. También tenemos un gran presidente de la EF, George Anastasiou Moustakis, que ha sido un hincha y un vanguardista en promover las inversiones de impacto, en apostar por el emprendimiento, tanto desde la fundación como desde sus inversiones personales. Entonces se ha generado un cambio de visión muy importante. Y con respecto a lo que decía Andrés, tenemos family office súper reservados que quizás todavía siguen en
netamente capital fijo, bienes raíces, etcétera, y otros mucho más avanzados, como el caso de los Ibáñez. Entonces también es una evolución propia, así como, como te comenté, la evolución propia de una empresa familiar a una familia empresaria, que tienen una raíz de emprendimiento, de trascendencia. Esto es lo mismo. Son family office que van evolucionando de acuerdo también a lo que ocurre en los tiempos. O sea, si cada vez impulsamos más esto y cada vez más entendemos que apostar por el emprendimiento o el venture capital tiene que ser parte del portfolio, sobre todo por la diversificación y por lo que ocurre, como dijo hoy día, con las bolsas, es muy importante como tenerlo parte de y hacerlo bien. Tenemos family office en que no están educados en esta temática, no se sabe muy bien. Y si no tienes un equipo interno, ¿cómo hacerlo? Bueno, externalizar esa parte de la inversión con gente adecuada, con instituciones adecuadas que lo puedan hacer. Pero no necesariamente está interno. O sea, en muy pocos family office hay un equipo especializado interno en capital de riesgo o emprendimiento. Eso, bueno, ese es un gran tema. Veíamos ayer con Patricio Cortés en el panel de Corporate Venture Capital, como él decía, oye, ¿sabe qué? Vayan, métanse a un curso de Berkeley, que lo pueden hacer incluso en línea. Cuesta, no sé, son 5 o 6 días, y de manera de empaparse, de acercarse a cómo empezar a manejar y cómo empezar a gestionar. A ver, talento hay en el país, en el capital de riesgo mucho, y por lo tanto a ti, Andrés, te tocó en Fundación Chile verlo directamente. O sea, tú eres un talento innato aquí en Capital de Riesgo, o sea, en Capital de Riesgo, por lo tanto, que dado eso, cuando tú te aproximas, y esto es un mensaje para los emprendedores, cuando tú te aproximas a los emprendedores, ayer decían, mira, sabes que yo me destino 10 minutos en bombardearle la idea para que no lo haga. Cuando alguien me dice, mira, sabes que quiero ser emprendedor, mira, 10 minutos para que no lo hagas. Después, si pasan los 10 minutos, ya ahí a lo mejor tienes los argumentos suficientes como para tirarte. Pero en tu caso, cuando tú te aproximas a un emprendimiento, ¿qué es lo primero que miras? Mira, yo cuando me aproximo a un emprendimiento, yo partí en esta cuestión en el año 2000 y después paré en la época .com, después obviamente eso explotó y tuve que hacer un paso por la industria tradicional financiera y después volví a la Fundación Chile. Entonces llevo hartos años y mientras más pelado estoy, más canoso estoy, más humilde me pongo. Entonces, porque la mayoría de las veces uno se equivoca en esta industria y incluso cuando uno está en lo correcto, eso que era correcto hoy día sábado, el otro miércoles ya no es correcto. Entonces, cuando yo me aproximo a un emprendimiento, primero lo hago con mucha humildad y mucho respeto y agradezco mucho que el emprendedor me dé la posibilidad de yo escuchar su sueño de alguna manera, ¿cierto? Su proyecto. Entonces, no entro muy cuestionador, sino que entro más bien a escuchar y a tratar de meterme en sus zapatos y tratar de entender si hay un genuino propósito de él, ¿cierto?, de perseguir el sueño que está persiguiendo y tratar de entender bien si él tiene el equipo adecuado y si se le brillan los ojos, digamos, y si es que tiene las capacidades humanas y profesionales para poder llevar a cabo el proyecto. Y luego lo trato de entender y después le hago preguntas, pero preguntas desde la curiosidad. No desde la auditoría y no desde querer y lo trato muchas veces también de desafiar, pero con un tono de como si yo estuviese en su equipo. Esa es la manera que yo tengo de aproximarme y como también vengo mucho del lado, me tocó mucho también en la Fundación Chile empujar proyectos, porque la Fundación también hacía empresas y me tocó muchísimo pedir plata. La Fundación Chile tenía que conseguir plata permanentemente en emprendimientos y en iniciativas público-privadas, o sea, permanentemente, todo. El Pacto de los Plásticos, escenarios hídricos, no sé, Solar Chile, que fundamos, que fue la primera la primera compañía de energía solar en Chile. Entonces trato de meterme en sus zapatos y luego desde la curiosidad de verdad tratar de desafiar la idea con una honestidad intelectual grande, pero no desde la desconfianza, me explico, ¿no? Y ni menos desde la arrogancia, porque lo otro que pasa en esta industria es que tú, la gran mayoría de las veces, estás sentado enfrente de alguien que sabe más que tú. Entonces, creo yo que ahí se genera una conversación de confianza que es mucho más, creo yo, por lo menos mi experiencia, me puedo equivocar. Me tenéis que preguntar en 10 años más para ver cómo nos fue con el fondo. Pero que te baja las barreras de defensivas y tú puedes indagar mucho mejor
si esa oportunidad es interesante, y el emprendedor también puede verte, puede indagar si es que tú eres un buen match para él, y también él ve una honesta intención de entender si hay un fit o no con la estrategia de inversiones del fondo. Y eso al final es re bueno. Piensa tú que nosotros al final le decimos que no de 100 emprendimientos a 98 o más. Entonces, esa gestión del no es muy importante, y muchos de esos emprendimientos que les decimos que no, después vuelven o después nos recomiendan. Entonces, es súper importante, quizás me fui un poco por las ramas, pero es muy importante generar una relación de confianza y horizontal con la persona con la cual tú estás hablando. Además, tienes que ser muy humilde, de nuevo, lo repito, porque tú le puedes decir que muchas veces te equivocas más con las que no invertiste, que les va bien. ¿Ah? Tú puedes estar hablando con un tipo que no tiene experiencia, pero que va a ser el próximo, no sé, emprendedor de un unicornio. Entonces, hay que comportarse igual que en la vida, te digo yo, y ser muy curioso, y obviamente preguntar por el mercado, por el equipo, por los unit economics, todo eso está, ¿cierto? Y vamos a ir a lo técnico, y vamos a ir a los comparables, y vamos a ver a cuánto es tu costo de adquisición de cliente, y cuánto es tu lifetime value del cliente, y vamos a ver qué compañías con las cuales estás compitiendo. Eso está, es bastante estándar, pero el mundial no se gana ahí. Eso te clasifica el mundial. El mundial se gana en entender si tú, ese equipo que está enfrente tuyo, es capaz de finalmente navegar este súper incierto camino del emprendimiento, y si tú también vas a tener una buena relación con él para poder ayudarlo. Eso es súper importante, creo yo. Dentro de eso, y tomando el portafolio de ese 2% que han Sí. elegido, ¿cuál es el denominador común que tú dirías y que tienen esos emprendedores? Bueno, los emprendedores son tipos que tienen un propósito súper claro y un sueño súper claro, y que sean capaces de atraer talento. ¿Ah? Tienen que atraer talento, tienen que generar cultura, tienen que atraer clientes y tienen que atraer inversiones. Entonces hay una mezcla media compleja. Más que ellos sean talentosos en sí mismos. Y luego son emprendimientos que están resolviendo problemas grandes de la sociedad o del planeta. Porque, ojo, que el Venture Capital es una herramienta súper importante, tiene un rol social gigante, porque le permite a la sociedad explorar nuevas formas de hacer las cosas, pero no es la única respuesta. ¿Ah? O sea, hay un montón de cosas que el Venture Capital no puede abordar. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre estamos mirando oportunidades de mercados grandes, gigantes, de manera que si te va bien, este emprendimiento pueda multiplicar por decenas de veces su valor, porque tú estás tomando tanto riesgo que tú necesitas que 2 o 3 les vaya muy bien para poder sostener el fondo. Hay veces que hay oportunidades que son sumamente interesantes, pero quizás son más de nicho o son en mercados más chicos, y esos no pueden ser abordados por el capital de riesgo, quizás sí por un fondo de impacto. Entonces, eso es lo que estamos mirando. Primero, el equipo, que tenga una cultura, una ética, un talento, una capacidad de atraer gente buena, que tengan un problema grande en un mercado grande y que tengan una solución que ataca a ese dolor. Pero finalmente, cuando te va bien, ese emprendimiento termina siendo algo muy distinto a lo que te presentó inicialmente. Por eso es que el equipo es tan importante. Acá se trata, en realidad lo que miramos es que genere opcionalidad. Y la principal fuente de opcionalidad es el equipo. La opcionalidad es que a partir de lo que están haciendo puedan terminar haciendo otra cosa. Mane y Andrés, a ver, una pregunta que probablemente tienen muchos emprendedores. Que, oye, ya, yo, perfecto, y quiero ir a presentar, pero no estoy dispuesto a que se lleven el 50% de mi emprendimiento, porque no, no quiero que me expropien. Y eso es un cambio cultural para los family office bien grande, porque pues, en realidad la forma como la primera generación, no la segunda o la tercera, la primera generación era, oye, yo quiero controlar. Ajá. Claro. Y se ven enfrentados no a algo diferente, sino que además que no pueden controlar. Ajá. Y que tienen que darle la ala suficiente a los emprendedores. ¿Cómo lo han visto ustedes eso? ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque O sea, nosotros no queremos controlar, por algo invertimos en el emprendedor. Pues si quisiéramos controlar, hacemos nosotros el negocio, pero no tenemos ni la capacidad, ni el conocimiento, ni el tiempo, ni los recursos. Entonces, tú lo que quieres es justamente al contrario, que si es que en algunos casos hemos invertido en rondas un poquito más tarde y hemos visto que el cap table está muy malo. Cuando se dice que el cap table está malo, es que el equipo fundador tiene poca propiedad, y lo que hacemos es que les damos propiedad, generamos opciones y se las damos de vuelta. Eso efectivamente es un cambio cultural enorme, porque
Lo que pasaba antes era que tú llegabas con tu idea a un empresario, a una persona con plata o a un family office y te mataban, porque te ponían, no sé, quiero el 51%, quiero el 40%, y después los tipos firmaban y no se daban cuenta que después habían aumentos de capital sucesivos. Ellos no podían obviamente invertir, se hacían los aumentos de capital a precios más bajos y quedaban finalmente con el 10%. Está lleno de casos en los 90 y en los principios de los 2000 de eso. Eso cambió fundamentalmente porque al haber más capital, ha cambiado el peso relativo del poder de los emprendedores al capital. Entonces, y eso es una muy buena noticia, excelente noticia. Entonces, uno supone un cambio cultural, pero dos, si tú quieres participar de oportunidades interesantes y quieres controlar, te vayas a quedar con selección adversa, te vas a quedar con lo que votó la ola y no con los mejores. Entonces... porque no aceptar eso. No, el gallo bueno no te acepta, ¿cachai? ¿No? Y hay un montón de fondos profesionales, hoy día en México hay 6, 7 fondos de primer nivel, está un Kayak Ventures, otros family offices se están moviendo, está Marena moviéndose, está incluso el Grupo Luxi está haciendo algunas cosas, etcétera, están los Corporate Ventures. Entonces, en la medida que hay más capital disponible, se hace más difícil acceder a buenas oportunidades y es una excelente noticia porque se empiezan a romper los feudos. Entonces, esta mezcla de desarrollos tecnológicos que ya están maduros, de una generación de emprendedores que tienen otra cabeza, de capital disponible y cambios en la sociedad, en el Estado y en la demanda de los inversionistas a todo nivel, desde ESG hasta inversionistas retail, está haciendo que modelos que antes no eran viables hoy día son viables y que industrias feudales que de alguna manera en Latinoamérica basaban su ventaja competitiva en activos rígidos que no tenían que ver con hacer bien las cosas, sino con acceso a capital, con locación de centros de locations de real estate, con licencias, con falta de competencia, con protecciones regulatorias. De repente esas murallas empiezan a ser más chiquititas y empiezan a surgir actores en fintech, en salud, en comercio, en logística, en entretenimiento, en todas las cosas, y eso es muy bueno porque eso está mejorando las vidas de muchas personas y está haciendo que muchos segmentos bien grandes del mercado en la TAM, que antes no estaban atendidos o estaban muy mal atendidos, hoy día estén siendo atendidos y se está generando mucho valor que alcanza para el consumidor, para el inversionista, para el cliente, para el Estado. Entonces, dejamos de ser rentistas, porque la renta no da nomás, o sea, para generar valor para la sociedad. No tiene propósito. Claro. O sea, de hecho, nosotros le preguntamos a los family office, ¿en qué te fijas tú? ¿En dónde apostarías una ficha? Y llegamos a una conclusión de una mesa de 4 pilares. Y en esta mesa, ¿qué tiene que haber para los family office, por lo menos de la EF, para apostar por ese emprendedor, esa emprendedora? Primero tiene que haber un propósito. Tiene que haber un propósito detrás de este emprendimiento. No puede ser simplemente rentista, como dijimos, eso ya está obsoleto. En segundo lugar, transparencia. Tiene que haber transparencia en el proyecto, lo que dijo Andrés, honestidad. ¿Qué es lo que realmente se quiere hacer? Y eso con generación de expectativas adecuadas. Hay que tener mucho cuidado con la expectativa. De repente el emprendedor, la emprendedora, tiene unas expectativas que no son reales. Por otra parte, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es tu logística? Sin, obviamente, aportillar, sino que entender al menos la logística con que quieres iniciar este proyecto o con que estás iniciando este proyecto. Junto con atraer talento, que es un poco lo claro, que comentaba Andrés. Claro, atraer talento, impactar. Y por último, el tipo de rentabilidad que va a generar. Esta rentabilidad es un aporte positivo a la sociedad, va a ser un emprendimiento que va a generar aporte a la comunidad. Y ahí está muy relacionado con el family office, de los valores del family office. Es un family office que prefiere finance first, igual con venture capital, pero prefiere una rentabilidad, o un family office que en ese escenario quiere impact first y no le importa tanto las finanzas en un primer momento, la rentabilidad. Entonces, en esta mesa de 4 patas creo que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de acercarse al capital privado. Perfecto. Y Mani, una pregunta. ¿Cómo se pueden acercar a los family office? Un poco lo comentaba Andrés, pero en el resto de los que hoy día están haciendo,
¿cómo se pueden acercar los emprendedores que obviamente nos están viendo por streaming y que, chuta, ellos dicen, yo tengo un tremendo proyecto, me lo creo, tengo el propósito, tengo el equipo, estoy obviamente con un producto o servicio que va a impactar a la sociedad? ¿Cómo se pueden acercar? Bueno, todos estos eventos son espectaculares y se generó un ecosistema muy propicio. Pero desde la EF tenemos dos cosas bien claves. Uno, nosotros manejamos un portal de socios, en donde todos los socios y los family office ingresan a este portal y nosotros estamos haciendo, todavía está incipiente, pero estamos haciendo un catálogo de emprendedores, un catálogo de emprendimientos con diferentes requisitos como un one page, un pitch en la web. Y eso se está fortaleciendo cada vez más y los family office pueden ingresar y ver por categoría, emprendimientos tecnológicos, emprendimientos de impacto educacional, médicos, etcétera. Y por otra parte, y gracias también al impulso del directorio de la EF, lanzamos un Demo Day al año. Y hoy día se van a transformar en 2 Demo Day al año. En estos Demo Day van todos los family office y vemos a los emprendedores y las emprendedoras y sus proyectos. Emprendedores de Startup Chile, emprendedores de Corfo. De todo tipo. ¿Ah? Por supuesto. Oye, yo, no sé, última ronda de preguntas y más que preguntas, me gustaría darle el tiempo para el mensaje que a ustedes les gustaría dar. Aquí hay gente como, bueno, los que están presentes, pero al mismo tiempo que nos están viendo por streaming. O sea, tómense un par de minutos para decir lo que es el mensaje que les gustaría. Parte tú, Andrés. Parto yo. Bueno, yo no le haría el mensaje a los que están acá, sino que, porque los que están acá ya tienen un interés. Yo creo que, para mí mi mensaje creo que es fundamental, pero absolutamente fundamental, para la próxima fase de desarrollo del país, que se movilice capital privado a gran escala, a lo que es capital de riesgo, innovación e impacto. Eso es fundamental. Es clave que finalmente el capital privado tome la posta de lo que ha venido haciendo Corfo en el último tiempo. Yo tenía la esperanza de que después de los esfuerzos de Corfo desde el 2008, 9, 10, 11, 12, iban a entrar el capital institucional, en particular las AFP, que es lógico que deberían haber entrado con una lógica de un horizonte de 20, 25 años de inversión e invertir en aquellas cosas que aumentasen la capacidad o el desarrollo sostenible del país en el largo plazo, que a su vez también te permite generar mejores pensiones en el futuro. Eso no pasó, esa micro yo la estuve esperando mucho rato y no pasó. Pero lo que está sucediendo ahora es que son los family offices los que van a entrar, creo yo, con fuerza a esta clase de activos primero, y eso va a permitir sofisticar managers que después van a poder recibir platas de institucionales. Los fondos de pensiones, cualquiera sea el nombre que tengan en el futuro, y las compañías de seguro. Esto es clave y es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que no está distribuido uniformemente en la sociedad no es tanto la plata, que también, pero sobre todo lo más importante es la capacidad de tomar riesgo. Y lo que hace el capital de riesgo a gran escala es que transmite al sistema la capacidad de tomar riesgo. ¿Qué significa eso? Que un emprendedor puede probar, pero puede probar bien. O sea, lo vamos a mandar al Everest con un buen equipo, no con un chaleco de lana, o lo vamos a probar su idea de cómo mejorar las cosas, de cómo hacer mejor las cosas en todo ámbito. Y si el fondo gana 1, el emprendedor gana 10. Es asimétrico de forma virtuosa. Y si el fondo pierde todo, el emprendedor vuelve a pensar y no tiene que vender la casa o cambiar a los hijos del colegio, ¿cierto? Entonces, o hipotecar su vida futura. Entonces, el rol social del capital de riesgo es gigante, y eso lo han experimentado los países sajones durante todo este tiempo, y menos los mediterráneos. Quizás ahí, bueno, no voy a meter en temas religiosos, pero hay un tema esto de la caridad cristiana y la cosa que yo creo que nos ha hecho mucha trampa a los países latinos que heredamos esa cultura más mediterránea católica, y menos luterana. Entonces, no soy luterano en todo caso. Entonces, el poder... El rol social del capital de riesgo es que permita a la sociedad probar hacer las cosas de una forma distinta. Sí. ¿Cierto? Con un capital chico, 3-4% del capital total, y luego después los sistemas tradicionales lo escalan. Eso es súper importante. Es clave para lo que viene para el país, y ciertamente lo que nos sacó de la crisis del 82 y lo que nos llevó de ser un país de ingresos bajos a ingresos medios, no nos va a llevar a un país de ingresos medios a ingresos altos. No es solo el capital de riesgo, evidentemente.
pero el capital de riesgo y la inversión de impacto son fundamentales. Y yo creo que, y además también una lógica financiera, ¿eh? Porque si no los activos, los otros activos, los negocios tradicionales van a decaer en valor. ¿Sí? Entonces, para mí el mensaje es ese, que estamos en el momento realmente de marcar un punto de inflexión y movilizar este capital a gran escala a lo que es innovación, desarrollo sostenible e impacto. Mani. Para mí un mensaje desde los Family Office que es abierto cada vez más es perder el miedo. Yo creo que hay que perder el miedo a este tipo de inversiones. Creo que se ha generado un ecosistema en Chile muy propicio y muy profesional. O sea, está cada vez más profesionalizado. Perder el miedo, arriesgarse. Y de hecho los Family Office, como decía Andrés, son las instituciones más flexibles para invertir en este tipo de inversiones de impacto, venture capital. Pueden ser más propensas al riesgo, tienen más flexibilidad, no tienen que responder necesariamente a terceros. Entonces, ahí hay una flexibilidad mucho mayor que en otras instituciones financieras. Sí. Y por último, me gustaría acudir a un gran economista, Schumpeter. Schumpeter hablaba de la destrucción creativa, de esta destrucción creativa en donde si no se innova, se muere, si no se innova, se muere. Tenemos que estar en constante innovación y hoy día estamos en un mundo de constante innovación. Dentro incluso de las empresas familiares que no innovan dentro de sus procesos internos, dentro de sus generaciones internas, de hecho hablamos del emprendimiento intrafamiliar al interior de la familia o apostar por el emprendimiento fuera de la familia. Entonces, esta destrucción creativa llegó para quedarse, es importante, pero ahora hay que hacer una destrucción creativa 2.0, un Schumpeter 2.0. ¿En qué sentido? Solamente la innovación no basta, solamente innovar no basta. Basta innovar, pero con propósito, con una visión integral y que genere un real aporte a la comunidad. Uy, eso es lo que estamos haciendo ahora. Ahí está el... Perdón, ahí está el micrófono. Ahí está el micrófono. Ahora, yo creo que está pasando eso, ¿eh? Sí. Solo sí. Una llapa nomás. No, dale. Tú hablaste de la flexibilidad, es súper importante. Nosotros no hubiéramos podido partir como partimos si no hubiéramos tenido un single LP y que te da la flexibilidad. Nosotros cambiamos la estrategia varias veces en estos primeros 18 meses, que no lo hubiéramos podido hacer si hubiésemos tenido un fondo tradicional, GPLP, digamos. Pero luego de eso, sí nos vamos a abrir a capital de terceros. Pero la flexibilidad es súper relevante cuando estás explorando nuevas formas de hacer las cosas. Muy de acuerdo. Porque de nuevo vuelvo al tema de la cultura y este también es parte de mi mensaje. O sea, todos estamos seteados para ser eficientes o tratar de ser eficientes acá en Chile. Entonces vamos al trabajo y cómo lo hacemos en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de recursos posible. Pero cuando hablamos de este tipo de emprendimientos, básicamente estamos explorando, estamos en lo desconocido, tomando el riesgo y por eso que a las grandes empresas les cuesta innovar, o a las empresas en general les cuesta innovar porque no están preparadas para tener este mindset desde la explotación, que es la eficiencia, hasta la exploración, que es incorporar el tema de la innovación. Una vía es justamente a través de los Family Office, donde al final, a través del patrimonio, puedo separar el patrimonio y poner las fichas de riesgo que quiero poner, y de ahí poner el equipo importante. Oye, yo de verdad quiero agradecerles mucho. Creo que ha sido súper interesante. Creo cada vez más tenemos que ir hablando de los corporate ventures, de los family office, de las distintas alternativas. Concuerdo contigo, ojalá los inversionistas institucionales vayan introduciéndose a este mundo también. Creo que sí, todavía tenemos algunos pantalones largos ahí en términos de las series de retorno y riesgo para poder meterlo dentro del portafolio. Creo que falta eso. Pero bien, vamos avanzando. Yo con esto quería poner término. Viene otro panel, así que quédense. Viene un super panel que lo lidera Cecilia, con temas de mujer emprendedora. Y bueno, aprovechar todo el resto de las carpas y todo el resto de las charlas. Así que, de nuevo, gracias a todos los que nos están viendo, y bueno, están por streaming, así que pueden ver los videos respectivos. Eso, un gran aplauso para
para la Mane, para Andrés, y agradecerles por estar acá. Eso. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias a Corfo por la iniciativa. Sí. Espérate, déjame...